Bienvenidos a No Maires Atras. Hoy os voy a contar una historia que ocurrió en un pequeño pueblo de Castilla, donde una carretera solitaria se ha convertido en la pesadilla de muchos. Esta carretera, conocida como Camino del Olvido, ha sido el escenario de extrañas desapariciones durante décadas. Los lugareños advierten a los viajeros que nunca transiten por ella después del anochecer. Una noche, un chaval llamado Andrés, despreciando las advertencias, decidió conducir por allí con sus amigos. Cuando llegaron a la intersección, notaron que el aire se hacía más denso, como si el tiempo se detuviera. A medida que avanzaban, el GPS del móvil empezó a fallar y la música del coche se interrumpió, dejando solo el sonido de su respiración. De repente, vieron algo en la carretera. Era una figura difusa, un hombre de aspecto desolado que se acercaba, estirando una mano. Asustados, Andrés y sus amigos intentaron retroceder, pero el coche no respondió. Las luces comenzaron a parpadear, y el hombre se acercó más, revelando un rostro marcado por el dolor y la desesperación. En un instante, la figura desapareció, pero el coche estaba atrapado en un espacio en el que ni la lógica ni el tiempo parecían actuar de la misma manera. Pasaron horas sin que sus teléfonos funcionaran y sin poder avanzar. Finalmente, el vehículo volvió a la vida y salieron disparados de la carretera. Entre risas nerviosas, decidieron no hablar de lo ocurrido. Sin embargo, al llegar a casa, Andrés miró su móvil y vio que tenía una foto extraña. Era la imagen del hombre, mirándolo fijamente. Desde esa noche, Andrés nunca volvió a ser el mismo. Un eterno miedo le acompañaba, como si la carretera hubiera dejado una marca indeleble en su alma. Así que, si alguna vez pasas por un camino solitario, recuerda, a veces, lo que dejamos atrás puede no estar tan lejos. Scenes. Dark deserted road at night. Fog enveloping a lonely highway. Ghostly figure appearing in the distance. Friends scared in a car. Mysterious landscape, fading into darkness. En un remoto pueblo había una mansión que todos evitaban. Se decía que la antigua propietaria, doña Eloísa, había hecho pactos oscuros con seres de otro mundo. Cuando murió, la casa quedó vacía, pero se podían escuchar susurros que atravesaban las paredes. Un grupo de amigos decidió desafiar las leyendas y entrar en la mansión una noche de luna llena. Armados con linternas y móviles, cruzaron la puerta crujiente que se cerró con un golpe sordo detrás de ellos. Una sensación de frío recorrió la habitación central, donde las sombras danzaban al ritmo de su luz. Mientras exploraban, comenzaron a oír el sonido de un piano tocando en la distancia. Aquello era imposible, ya que el instrumento llevaba años sin ser usado, pero el sonido seguía, atrayéndolos hacia el oscuro salón. Allí encontraron el piano cubierto de polvo, pero cada tecla parecía vibrar con una energía inquietante. Cuando uno de los chicos, Mario, se acercó, sintió una mano helada que le agarraba la muñeca. Todos gritaron y se dieron la vuelta, pero no había nadie. Desesperados, intentaron salir. Sin embargo, las puertas estaban selladas. Los susurros se intensificaron, como si la casa estuviera viva, hambrienta de nuevas almas. Finalmente, encontraron un espejo roto en la sala, y al mirarse, vieron reflejadas figuras oscuras que se acercaban. Con cada segundo, el pánico aumentaba hasta que, de repente, un grito estridente resonó. El grupo corrió hacia el pasillo, y el eco de sus pasos se unió al de los fantasmas. Finalmente, consiguieron abrir una ventana y escapar al exterior. Pero lo que nunca entendieron fue que, al salir, uno de ellos quedó atrapado dentro de la mansión, condenado a vagar entre las sombras eternas sin poder ser visto. Desde entonces,
Amigos que entran a la mansión nunca regresan completos. La casa sigue esperando, lista para atrapar a los próximos incautos que desafíen su silencio. Scenes: abandoned mansion at night. Group of friends exploring a dark room. Old piano playing by itself. Shadows creeping along the walls. Broken mirror reflecting sinister figures. A las afueras de un pequeño pueblo, había un bosque que se decía que estaba maldito. Cada año, varias personas desaparecían en sus entrañas. Los ancianos del lugar advertían a los jóvenes que nunca entraran, pero un grupo de chavalas, decididas a desafiar el miedo, organizaron una acampada en el corazón del bosque. Esa noche, todo parecía divertido. Risas, historias de miedo y el sonido crackling de la hoguera. Pero poco a poco, la atmósfera cambió. La luna se escondió entre las nubes y un silencio sepulcral envolvió el lugar. De repente, oyeron un grito desgarrador que resonó en la distancia. Asustadas, decidieron investigar. Al alejarse de la hoguera, el miedo se apoderó de ellas. Al andar entre los árboles, empezaron a ver sombras que se movían, y el aire se tornó frío como el acero. Una de ellas, Laura, se dio cuenta de que se habían desorientado. No sabían cómo volver. Mientras intentaban encontrar el camino de regreso, comenzaron a escuchar susurros, voces familiares que les llamaban por su nombre. Era desconcertante, pero el miedo las mantenía unidas. Sin embargo, una tras otra comenzaron a desvanecerse. Laura, horrorizada, comprendió que no eran sus amigas las que la llamaban, sino algo mucho más siniestro. Desesperada, corrió en dirección opuesta y vio una figura ante sí. Una mujer vestida de blanco con ojos vacíos que la miraba fijamente. Ella le sonrió, y Laura sintió que su cuerpo se paralizaba. Cuando la aurora llegó, el bosque volvió a la normalidad, pero solo Laura salió de allí. Sus amigas habían desaparecido, tragadas por el bosque. Desde entonces, Laura lleva la carga de saber que la oscuridad mantiene secretos que jamás podrá revelar. Y cada vez que entra en un bosque, escucha susurros que le recuerdan a sus amigas y el horror que vivieron. Scenes: foggy forest under a dark sky. Campfire with friends laughing. Eerie shadows moving among trees. Woman in white haunting a young girl. Dark path disappearing into the woods. En una ciudad olvidada, había un antiguo hospital que había estado cerrado durante décadas. Su historia estaba llena de rumores sobre tratamientos inhumanos y experimentos oscuros. Un grupo de jóvenes, atraídos por la curiosidad, decidió explorar el lugar, armados, con linternas y sus móviles para grabar la experiencia. Entraron en la edificación, cuyos pasillos estaban cubiertos de polvo, y los ecos de sus pasos resonaban como lamentos lejanos. Cada habitación que visitaban parecía estar cargada de una energía oscura, pero lo que los inquietó fue el sonido del goteo del agua, que resonaba en la distancia. Mientras recorrían el lugar, comenzaron a notar que, a veces, el sonido de sus voces era respondido por susurros que parecían provenir de las paredes. De pronto, uno de los chicos, Carlos, se alejó del grupo, atraído por una puerta entreabierta. Al cruzar el umbral, se encontró en un cuarto donde había un espejo antiguo, pero no estaba solo. En el reflejo, pudo ver a un hombre de bata blanca observándolo. Carlos se dio la vuelta, pero no había nadie. Confundido, decidió volver al grupo. Al reunirse, notó que sus amigos estaban pálidos. Sus caras reflejaban terror. Comenzaron a hablar de lo que habían visto. Uno había sentido una mano fría en su espalda, mientras que otro había visto sombras moverse por la esquina de su ojo. Decidieron abandonar el hospital, pero al intentar salir, las puertas estaban cerradas.
El pánico se desató. Todos comenzaron a gritar hasta que, de repente, un grito aterrador resonó. Al mirar hacia atrás, encontraron a Carlos atrapado frente al espejo, su reflejo riendo de una manera escalofriante. En un instante, el espejo se rompió y Carlos desapareció, dejando solo su grito resonando en el aire. Desde entonces, el hospital sigue en pie, esperando a los próximos curiosos que se atrevan a cruzar su umbral. Nadie ha visto a Carlos desde aquella noche, y el espejo sigue ahí, aguardando por una nueva víctima. Scenes: Abandoned hospital corridors at night. Group of friends exploring dark rooms. Old mirror reflecting something sinister. Shadowy figures moving in the background. Echoes of screams in empty hallways. Nunca olvidaré la primera vez que vi esa sombra. Era una noche de invierno, y yo, un chaval de 15 años, estaba en casa de mi abuela en un pequeño pueblo de la sierra. La casa, antigua y llena de recuerdos, siempre había tenido una atmósfera peculiar. Esa noche, mientras todos dormían, decidí quedarme despierto, mirando una película en mi móvil. En un momento dado, fui al baño, y al asomarme al espejo, noté algo extraño detrás de mí. Una sombra oscura, difusa, que se movía de forma errática. No podía distinguir más que un contorno humano. Me volví rápidamente, pero no había nadie. Con el corazón en un puño, decidí ignorarlo y volví a la habitación. Sin embargo, cada vez que miraba el espejo, la sombra parecía más definida. Esa noche la vi varias veces, siempre detrás de mí, siempre inalcanzable. La mañana siguiente, le conté a mi abuela, quien me miró seriamente y me dijo que su madre había tenido la misma experiencia en la misma casa. Según decía, era un espíritu que no había encontrado la paz. Desde entonces, cada vez que regreso, siento que algo me observa desde el espejo, recordándome que algunas sombras nunca se van. Era un caluroso verano, y decidí pasar unos días en el campo, alejado de la ciudad. Una tarde, mientras caminaba por un sendero, escuché un susurro suave, que parecía provenir de los árboles. Me paré pensando que podría ser el viento, pero el sonido se repetía, como un llamado insistente. Curioso, seguí la dirección del susurro, y llegué a un pequeño claro donde había una antigua iglesia, medio cubierta de maleza. Dentro, las paredes estaban decoradas con extrañas inscripciones, y el aire era denso, como si guardara secretos oscuros. Decidí investigar y, a medida que me acercaba, el susurro se intensificaba. Era un sonido casi melodioso, pero al mismo tiempo inquietante. Entonces,